El átomo de hidrógeno es el átomo más simple que existe y el único que admite una solución analítica exacta desde el punto de vista de la mecánica cuántica. El átomo de hidrógeno es conocido también como átomo monoeléctrico, debido a que está formado por un protón que se encuentra en el núcleo del átomo y que contiene más del 99.94% de la masa del átomo, y un solo electrón unas 1836 veces menos masivo que el protón que orbita alrededor del núcleo, aunque también pueden existir átomos de hidrógeno con núcleos formados por un protón y uno o más neutrones llamados deuterio y tritio, respectivamente. Ahora bien, se puede hacer una analogía pedagógica del átomo de hidrógeno con un sistema solar, donde el Sol sería el único núcleo atómico y que tiene mayor cantidad de masa, concretamente el 99.86% del sistema solar, y su órbita tendría un solo planeta, este sería el electrón conformado por el resto de la masa del sistema. Esto hace que el hidrógeno sea el más simple de todos los elementos de la tabla periódica. Desde principios del siglo XX se conocía que la mecánica clásica no podía explicar ni la estructura interna del átomo, reflejada en la existencia de las líneas espectrales, ni la propia existencia y estabilidad de los átomos. De acuerdo con las predicciones de la mecánica clásica y electromagnetismo clásico, un átomo de hidrógeno formado por un protón y un electrón orbitando a su alrededor no sería un sistema estable, ya que de acuerdo con la electrodinámica clásica, una carga en movimiento emite radiación electromagnética. El electrón al orbitar alrededor del centro de las masas del sistema tendría una gran aceleración y emitiría la gran cantidad de fotones, perdiendo así energía y velocidad. La teoría clásica prognosticaba que el electrón caería sobre el núcleo atómico, haciendo que cualquier átomo como sistema físico tuviera una duración muy corta antes de que el electrón cayera sobre el núcleo atómico, al haber perdido la energía cinética en forma de radiación. Este hecho supuso un gran enigma para los físicos a principios del siglo XX, que un intento de explicar entre este y otros problemas de la teoría electromagnética acabaron desarrollando una nueva forma de mecánica, que era la única que podía describir los sistemas de escala atómica, llamada mecánica cuántica. En este artículo se mostrará la solución cuántica. Históricamente se ha enseñado esta solución porque, además de corroborar los datos experimentales con el modelo atómico cuántico de los átomos, proporciona las herramientas fundamentales de la teoría cuántica actual y provee una solución aproximada pero muy buena de los átomos más complicados. El hidrógeno es el elemento químico más abundante, constituyendo aproximadamente el 75% de la materia visible del universo. Sin embargo, la mayor parte de la masa del universo no está en la forma de bariones o elementos químicos. En su secuencia principal, las estrellas están compuestas por hidrógeno en estado de plasma. El hidrógeno elemental es relativamente raro en la Tierra y es producido industrialmente a partir de hidrocarburos como son el metano. La mayor parte del hidrógeno elemental se obtiene in situ, es decir, en el lugar y momento en que se necesitan. Los mayores mercados en el mundo disfrutan de la utilización del hidrógeno para el mejoramiento de combustibles fósiles en un proceso llamado hidrocraqueo, y en la producción de amoníaco, principalmente para el mercado de los fertilizantes. El hidrógeno puede obtenerse a partir del agua por un proceso de electrolisis, pero resulta un método mucho más complejo que la obtención a partir del gas natural. El hidrógeno forma compuestos como la mayoría de los elementos y está presente en el agua y en la mayoría de los compuestos orgánicos. Posee un papel particularmente importante en la química ácido-base, en la que muchas reacciones involucran el intercambio de protones entre moléculas solubles. Descubrimiento del hidrógeno y algunos de sus usos. El hidrógeno diatómico gaseoso H2 fue
fue producido artificialmente y formalmente descrito por Paracelso, que lo obtuvo artificialmente mezclando metales con ácidos fuertes. Paracelso no estaba consciente de que el gas inflamable generado en estas reacciones químicas estaba compuesto por un nuevo elemento químico. En 1671, Robert Boyle redescubrió y describió la reacción que se producía entre limaduras de hierro y ácidos diluidos, o que resulta en la producción de gas hidrógeno. Hasta 1766, Henry Cavendish fue el primero en reconocer el hidrógeno gaseoso como una sustancia discreta, identificando el gas producido en la reacción metal-ácido como el inflamable, y descubriendo más profundamente. En 1781, el gas produce el agua cuando se quema. Generalmente se le da el crédito por su descubrimiento como un elemento químico. En 1783, Antoine Lavoisier dio al elemento el nombre de hidrógeno, cuando él y Laplace reprodujeron el descubrimiento de Cavendish, donde se produce agua cuando se quema el hidrógeno. Lavoisier produjo hidrógeno para sus experimentos sobre conservación de la masa, haciendo reaccionar un flujo de vapor con hierro metálico a través de un tubo de hierro incandescentes, calentando al fuego la oxidación anaerobia de hierro por los protones de agua y alta temperatura. Puede ser representada esquemáticamente por el conjunto de las siguientes reacciones que aparecen. Por lo consiguiente, muchos metales como circonio se someten a una reacción similar con agua, lo que conduce a la producción de hidrógeno. El hidrógeno fue licuado por primera vez por James Dewar en 1898, al usar la refrigeración regenerativa y su invención, que se aproxima mucho a lo que conocemos hoy en día como un termo. Produjo hidrógeno sólido al año siguiente. El deuterio fue descubierto en diciembre de 1931 por Harold Urey, y el trío fue preparado en 1934 por Ernest Rutherford, Marcos Oliphant y Paul Hartwig. El agua pesada que tiene un deuterio en lugar de hidrógeno regular en la molécula de agua fue descubierto por el equipo de Urey. Francois Isaac de Rivas construyó el primer dispositivo de combustión interna, propulsado por una mezcla de hidrógeno y oxígeno en 1806. Edward Daniel Clerk inventó el rebufo de gas de hidrógeno en 1819. La lámpara de Pourbaix y la luminaria de plomo fueron inventadas en 1823. El llenado del primer globo con gas de hidrógeno fue documentado por Jacques Charles en 1783. El hidrógeno proveía el ascenso a la primera manera confiable de viajes aéreos después de la invención del primer dirigible de hidrógeno, retirado en 1852 por Henry Giffard. El conde alemán Friedrich von Zeppelin promovió la idea de utilizar el hidrógeno en dirigibles rígidos, que más tarde fueron llamados zeppelines, el primero de los cuales tuvo su vuelo inaugural en 1900. De esta manera concluye el descubrimiento del hidrógeno y los primeros usos que se le dio. Bueno, yo les voy a hablar sobre el papel del hidrógeno en la teoría cuántica. Bueno, como todos sabemos, el átomo de hidrógeno es el átomo más simple que existe y el único que admite una solución analítica exacta desde el punto de vista de la mecánica cuántica.
Gracias a su estructura atómica relativamente simple, consiste en un solo protón y un solo electrón para el isótopo más abundante que es el protón. El átomo de hidrógeno posee un espectro de absorción que puede ser aplicado cuantitativamente, lo que supuso un punto central del modelo atómico de Bohr, que sirvió como un mito en el desarrollo de la teoría de la estructura atómica. Además, la consiguiente simplicidad de la molécula de hidrógeno diatómico y el correspondiente cartón de hidrógeno H+, permitió una comprensión más completa de la naturaleza del enlace químico, que continuó pero después con el tratamiento mecano-cuántico del átomo de hidrógeno, que había sido desarrollado a mediados de la década de 1920 por Erwin Schrödinger y Werner Heisenberg. Uno de los primeros efectos cuánticos que fue explícitamente advertido, pero en ese momento no estaba entendido, fue una observación de Maxwell, en la que estaba involucrada el hidrógeno medio siglo antes de que estableciera completamente la teoría mecano-cuántica. Maxwell observó que el calor específico del H2 inexplicablemente se desviaba al correspondiente a un gas diatómico por debajo de la temperatura ambiente y comenzaba a parecerse cada vez más al correspondiente a un gas monoatómico a temperaturas muy bajas. De acuerdo con la teoría cuántica, este comportamiento resulta de especiamientos de las nieves energéticas rotacionales, que se encuentran particularmente separadas en el H2 debido a su pequeña masa. Estos niveles tan separados impiden el reparto equitativo de la energía calorífica para generar movimiento rotacional en el hidrógeno a bajas temperaturas. Los gases diatómicos compuestos de átomos pesados no poseen niveles energéticos rotacionales tan separados y por tanto no presentan el mismo efecto que el hidrógeno. Esto viene siendo una parte de lo que es la teoría cuántica y el papel que el hidrógeno desenvuelve en ese tema. Abundancia de hidrógeno. El hidrógeno es el elemento químico más abundante del universo, llegando a formar un 75% de la materia normal por masa, así como un 90% del número de átomos que existen. Es de hacer notar que el hidrógeno se encuentra en gran abundancia entre las estrellas, así también como entre los gigantes gaseosos. El hidrógeno es responsable de la formación de estrellas. Además, es indispensable como combustible para ellas, debido a las reacciones de fusión que se llevan dentro de sus núcleos. En el universo, el hidrógeno se encuentra principalmente en su forma atómica, así también como en su forma de plasma, llegando a presentar características muy diferentes a las del hidrógeno molecular. Estando en plasma, el hidrógeno, o más bien sus partículas de electrón y protón, no se encuentran ligadas, llegando a presentar una alta conductividad eléctrica así como emisividad. Las partículas cargadas están altamente influenciadas por los campos magnéticos y eléctricos a su vez. Por ejemplo, durante los vientos solares, las partículas interaccionan de manera curiosa con la magnetosfera de la Tierra, llegando a formar corrientes de Birkeland, así también como el fenómeno de las auroras boreales. Bajo condiciones normales de presión y temperatura, el hidrógeno existe como gas diatómico, H2. Sin embargo, es extremadamente poco abundante en la atmósfera de la Tierra, debido a su poca masa que le permite escapar de la influencia de la atracción gravitacional del planeta. Aunque los átomos y las moléculas diatómicas de hidrógeno son abundantes en el espacio exterior, estas son difíciles de generar, concentrar y purificar en la Tierra. El hidrógeno es el 15º elemento más abundante en la superficie terrestre. Este se llega a encontrar formando elementos químicos tales como el agua e hidrocarburos. El hidrógeno es producido naturalmente por algunas algas, así también como bacterias, y se encuentra de manera natural en las flatulencias. El metano es indispensable para la obtención del hidrógeno. Las propiedades químicas del hidrógeno. Su número atómico es 1, su valencia es 1, estado de oxidación más 1, electronegatividad es 2.1, radio covalente 0.37, radio iónico 2.8, configuración electrónica 1s1, primer potencial de ionización 13.65, masa atómica 1.00797, densidad 0.071, punto de ebullición menos 252.7 y punto de fusión menos 259.2.
Peligros del hidrógeno. En condiciones normales, el hidrógeno es un gas incoloro e inodoro. Es un compuesto principal en el agua y prácticamente en toda la materia orgánica en el planeta. El hidrógeno tiene una variedad de usos, tales como la fabricación de productos químicos, orgánicos y como los combustibles de cohetes. Al igual todos los productos químicos, el hidrógeno debe ser manejado con cuidado y deben tomarse ciertas precauciones. Los peligros del hidrógeno pueden causar lesiones corporales. Inflamable. El hidrógeno es muy inflamable, debido a que el gas se mezcla bien con el aire. Ciertas reacciones químicas como el hidrógeno pueden provocar un incendio. En caso de incendio, el suministro de hidrógeno debe ser cerrado inmediatamente. Los fuegos de hidrógeno pueden ser permitidos para quemar de manera independiente o con ayuda de dióxido de carbono o agua rociada. Inhalación. El hidrógeno puede ser perjudicial para los seres humanos si es inhalado. La alta concentración de hidrógeno en un ambiente cerrado puede causar una falta de oxígeno. Las personas expuestas a altas concentraciones de oxígeno pueden experimentar mareos, vómitos, dolor de cabeza y zumbido en los oídos. Las personas con enfermedades respiratorias como el asma pueden tener una reacción más severa en la inhalación del hidrógeno. En algunos casos, la muerte puede producir la explosión en un ambiente definido del oxígeno. Explosión. El gas de hidrógeno mezclado con aire a veces puede dar lugar a una explosión. Ciertos catalizadores de metales como el níquel y el platino pueden aumentar las posibilidades de reacciones explosivas. Las explosiones pueden ser causa del hidrógeno. Se libera en el aire, lo que permite la explosión y la inhalación. Si se produce una explosión, el cilindro de hidrógeno debe mantenerse frío, rociado con agua desde una distancia segura, si es que el transporte sea un cilindro. Precauciones de seguridad. Los cilindros de un gas de hidrógeno deben ser transportados y almacenados en posiciones verticales para evitar que se destumben, como se muestra en la imagen. Evitar exponer los cilindros a la luz solar directa o a temperaturas extremas. Cierre completamente las válvulas del cilindro cuando la extracción del hidrógeno esté completa, para evitar fugas y el exceso de liberación de gas. Los cilindros de hidrógeno nunca deben de ser enrollados o abandonados, ya que pueden producir una explosión o fuga de gas, debido a que puede haber una concentración mínima de este, pero aún así puede ser un gran peligro.